hubiese tratado de vivir mi voluntad. Amén. Gracias, amado Señor, porque esta salvación gratuita para cada uno de los tuyos tiene, Señor, como la salvación más costosa, Señor. Obra más grande en misericordia, en amor, pero también como el castigo más grande, más terrible, Señor. Toda la ira de el Dios omnipotente cayó sobre ti, Rey y Salvador, Señor Jesucristo. Es por eso que ahora los tuyos son más blancos que la nieve, porque nos has lavado con tu sangre, Señor. Si cada uno de los tuyos hoy puede ver esa obra, eso será suficiente para ser una iglesia viva, perseverante, fiel a ti, Señor, y a la obra, no amadora de sí, sino amante de ti y de las almas. Gracias, Señor amado. En el Evangelio encontramos todo lo que necesitamos. Que hoy tu Evangelio también sea proclamado, sea creído y tú seas exaltado en salvación. Nos ponemos en tus manos, oh buen Señor. En Cristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Pues hermanos, los lugares que hoy están vacíos es por hermanos que están padeciendo en su salud. Así que estemos orando por nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que se mejoren pronto. Hoy viene nuestro hermano Zenaido, me da gusto verlo, hermano. Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, hermanos. Nos tratamos de guardar en la semana, por eso el martes no tuvimos estudio. El miércoles venimos unos pocos para que estemos fuertes y sanos el día del Señor. El día del Señor no tiene opción, hermanos. ¿Es el día de quién? Es un mandamiento y es necesario para todos. Por eso durante la semana nos cuidamos, por eso cuidamos con quién estamos, cómo estamos, medidas de higiene para poder estar el domingo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Es de cuidarnos para podernos congregar el domingo. Es el día del Señor. Los creyentes que no se congregan porque no pueden, que están enfermos o en cárcel, el Señor está con ellos. Pero los creyentes que pueden congregarse y por cualquier motivo no lo hacen, están en serios problemas, hermanos. Y no tardarán en cosechar esa siembra, hermanos. Gracias a Dios que los que hoy no están por la salud. Gracias al Señor, hermanos, que el Señor los ayude a recuperarse pronto. Vamos a ir entonces al Evangelio según el libro de los Hechos. Es una historia preciosa de acción, de suspenso, hermanos, y todavía más tremendo cuando recordamos que todo lo que está escrito aquí es verdad. Pero me ha estado siendo de gran bendición. Espero que ustedes también, hermanos. Me gustaría que leyéramos, mis amados hermanos, a partir de el versículo 6. Y no leeremos toda la porción que hoy estudiaremos porque solamente quisiera que viéramos el contexto pasado de la historia y poder continuar y iremos viendo versículo a versículo conforme vayamos avanzando. Pero vamos a leer a partir de la visión que el apóstol Pablo ha tenido, hermanos, del varón macedonio. Y dice así la santa palabra de Dios, hermanos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania,
pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio, pues en ese lugar. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotricia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. El día de hoy, si el Señor nos permite, hermanos, podremos ver dos acontecimientos impactantes que están sucediendo aquí y la consecuencia de cuando el Señor obra a través del poderoso evangelio para salvación, hermanos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si recordamos un poco lo que estudiamos el domingo, terminábamos diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo controla la obra de Cristo. El Espíritu Santo dice qué es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo detiene a los hermanos en dos ocasiones, hermanos, pero no los detiene para que se queden sin hacer nada, sino que los detiene para que vayan al lugar indicado. Esta porción del texto es sumamente importante, hermanos, porque siempre vamos a ser tentados a decir que estamos fuera de la práctica cristiana porque el Espíritu Santo así lo quiere. ¿Qué pasa contigo, hermano? Pues el Espíritu Santo no me ha movido del lugar. No. Hermanos, el Señor Jesús tenía que madrugar para poder cumplir a las tareas necesarias suyas. Y Él caminaba y caminaba y caminaba y obraba y obraba y obraba. El tiempo realmente es corto. Es corto, hermanos. Ayer que algunos de ustedes estaban celebrando mi cumpleaños y el de mi hijo, hermanos, yo recordaba que hace poquito tiempo entré por esa puerta y vi una sorpresa también, de algunos estaban aquí. Y dije, ¿es cierto que ya pasó un año? Pasa tan rápido, hermanos, el tiempo que no hay momento de parar por nada. Algunos aborrecen mucho la idea de vivir en la obra del Señor, ¿no? Queriendo decir que queremos hacer más de lo que Cristo quiere que hagamos, o como nos han dicho, que lo que queremos es hacer proselitismo. Pero no, creo que cuando cualquiera de los hijos de Dios entiende qué significa que Cristo haya venido a la tierra, hermanos, a morir, qué significa que hay salvación a los perdidos, de los cuales yo soy uno y todo el resto de la humanidad. ¿Qué significa que algún día las personas que no crean en Jesús morirán, irán al infierno, hermanos? Y por el contrario, los que crean van a vivir eternamente con Dios, alabándolo, viviendo en plenitud, sin dolor, sin llanto. Para algunos es un pensamiento fatalista, pero es que el hermano habla mucho de la muerte. Quiero decirte que Jesús también habló de ello. Porque hay algo que todos tenemos seguro y es morir. ¿Y sabemos cuándo moriremos, hermanos? No podríamos perder el tiempo. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de esa absurda mentalidad que la mayoría de los cristianos tenemos, de dejar pasar el tiempo, hermanos, que pasa una semana entera y literalmente no hablamos a ni una sola persona de Cristo, que no buscamos más de Él, que no lo conocimos más, hermanos, que no dirigimos a nuestras familias, que no fuimos ejemplo para otros creyentes. Es tirar el tiempo a la basura, porque el hombre fue hecho para una cosa y creo que saben para qué. Para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Para eso fuimos hechos y constantemente recuérdalo, hermano. Fui hecho para la gloria de Dios, fui hecho para la gloria de Dios. Esto no lo glorifica, esto no lo glorifica, esto no lo glorifica. Fui hecho para la gloria de Dios. Creo que el apóstol Pablo y sus acompañantes han entendido que son hechos para la gloria de Dios, porque parece que están corriendo a la muerte. ¿Quién correría a la muerte? ¿Recuerdan la pregunta que les he hecho constantemente, hermanos? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? Yo. ¿Y quién quiere morir hoy para ir ahí? La mayoría dicen, bueno, sí, pero espérame tantito. Yo creo que todavía no es mi tiempo. No, la realidad que estos hermanos parece que están haciendo eso. Parece que quieren huir ya a Cristo, hermanos. Pero en lugar de pensar de manera negativa, ellos dicen, pues,
Para mí morir sería una ganancia. Entonces nos vamos a dedicar a la extensión del reino. Recuerda que ellos acaban de pasar, mis amados hermanos, por un lugar en donde Pablo ya padeció a causa de Cristo. Lo apedrearon. Pablo acaba de ver, hermanos, el resultado de su perseverancia. Cuando nosotros vemos a un hombre como Pablo, que a pesar de el dolor, hermanos, de la tribulación que ha experimentado, va al mismo lugar. Es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Saben que van a asesinarlo en Jerusalén y él decía, tengo que ir a Jerusalén. Pero ¿cómo si ahí van a matarte? Porque debo de ir. El apóstol Pablo sabía, era dirigida su vida por el Espíritu Santo y él fue al lugar en donde había sido apedreado. ¿Y qué sucede? Pues aquellos fieles que vieron a Pablo regresando ya antes, aunque lo habían apedreado, quedaron sorprendidos por el Evangelio. Buscaron del Señor, hermanos, porque había dos testimonios. El testimonio de Cristo verbal, que sale con poder de Dios para salvación, y el testimonio de un hombre que a pesar del padecimiento está firme y constante. La gente está asombrada. Salió un fruto, hermanos, un fruto precioso, un Timoteo, que es necesario siempre para un Pablo. Siempre hay necesidad para un Pablo, hermanos. Hoy en día un Timoteo, y siempre hay necesidad para un Timoteo, un Pablo. No hablo del oficio de apóstol, sino del pastorado. De una persona que nos guíe. Aún un gran pastor como es Timoteo, hermanos. Es un gran pastor. Y necesitaba un pastor. Y el Señor proveyó para esta necesidad. Y ellos están pasando por ahí haciendo lo que se acordó por hombres. Que se acordó en Jerusalén acerca de las diferencias que había entre los gentiles y los judíos. Y como la iglesia creció en número y también en naciones, gentiles ahora son añadidos. Los judíos entienden, los judíos no dejan de ser comprometidos porque jamás se les prohibió dejar de ser comprometidos. Ellos entendieron el nuevo pacto, que ya no era por la obediencia a la ley como ellos pensaban, sino ahora era por la fe. Eran salvos por fe. Y ellos se molestaban al ver a los gentiles siendo un tanto irreverentes. Tal vez, hermanos, no actuaban de manera respetuosa al Señor, y los judíos eran muy respetuosos. Estas cartas que están dando el apóstol Pablo y los demás hermanos en lugares en donde corren peligro, como veremos hoy también, incluyen esta información. No debe de haber diferencias y, hermanos, la solución es no sean tropiezo. No sean tropiezo. Esa misma instrucción sigue estando en nosotros. Hay algunos de nosotros que aún portan un poco de legalismo. Ven a un hermano que va al cine y el hermano va al cine. ¡Qué tremendo! Es tremendo, hermanos, el legalismo, porque tú juzgas un pecado diferente al que tú haces. O algunos que comen pan de muerto, ¿verdad? Para algunos es pan de muerto, no lo hacen para los muertos. Y otro lo ve como un pan delicioso con azúcar y lo sopea en su leche y lo come sin carga alguna. Algunos otros, hermanos, pueden hacer cualquier otra cosa y no podríamos juzgar desde nuestra perspectiva algo como pecado, a menos que en realidad sea pecado. ¿Y cuál fue aquí la solución? Tratar de no ser tropiezos. Si a mi hermano le es tropiezo que yo coma pan de muerto, bueno, cuando yo vaya a visitarlo no voy a comer pan de muerto. Y si va a mi casa y yo tengo pan de muerto, pero tengo otro pan, pues bueno, elegiré otro pan para no serle tropiezo a él. La intención era que no juzgáramos, hermanos, a los hermanos cayendo en otro pecado. Y lo que están haciendo es para la unidad de la iglesia, quitando todo lo que no unía a la iglesia. Y eso es lo que están haciendo los hermanos. Dice el versículo 6, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido. Esto es fabuloso, hermanos, porque es como salir a hacer la obra, ser enviados a algún lugar a hacer la obra. Y de pronto nos encontraremos con toda clase de impedimentos. Pero estos impedimentos no siempre quiere decir que Dios no quiere que hagamos tal cosa, sino que aquí estas puertas cerradas los llevaron al lugar correcto. Es lo contrario. Nosotros diríamos, no, hermano, pues fui a servir a tal lugar y en las 3 veces que fui, la puerta se nos cerró. Yo pienso que el Señor no quería que hoy, ¿para qué salí? No, es que cuando la puerta cierra, hermanos, tenemos que de inmediato buscar cuál es la puerta que está abierta.
Un día en el evangelismo de hace 2 años, me parece, hermanos, estábamos en un hospital por 1 año y de pronto algo sucedió y nos cerraron la puerta. ¿Se acuerdan, hermanos? Llegamos a la clínica y salió un policía corriendo y una enfermera gritándonos como si fuéramos gente enferma. No entren aquí, no pueden entrar aquí. Y de pronto vino pues la decepción. Nuestro hospital. Tanta gente ha sido aquí convertida, han escuchado el evangelio. ¿Por qué no nos dejan? Con el ánimo bajo, pero después levantamos el rostro y dijimos, hermanos, el Señor quiere que vayamos a otro lugar. Vámonos a otro lugar. Y tuvimos una noche hermosa de evangelismo. Así sucede, estas porciones son sumamente importantes porque el Espíritu Santo no prohibió una sola vez, sino 2 veces. Pero el apóstol Pablo no dejó de viajar, no dejó de servir. Jamás vemos, hermanos, que el Espíritu Santo le prohibió a Saulo y a Pablo, y de pronto Pablo dijo, ni modo, el Señor no quiere que sirva, voy a irme otra vez a Tarso por otros 8 años. No, él continuó. El Señor quiere que sirvamos o no, hermanos. Sí, pero entonces cuando hay puertas cerradas no quiere decir que Él no quiere que sirva, sino que no quiere que yo entre ahí y vaya a otro lugar. Y esto aplica para cualquier otra decisión que tiene que ver con la gloria de Dios. Aún trabajos, hermanos, lugares en donde vivimos, amistades y esas cosas. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la soberanía de Dios, con un plan perfecto para sus hijos. Somos tan torpes en ocasiones para decidir de manera que glorifique a Dios, que es necesario que el Espíritu Santo se interponga para abrir un camino diferente. Nosotros queremos ir a la derecha, el Señor quiere que vayamos a la izquierda. Nosotros queremos entrar por un camino bellísimo, el Señor quiere que vayamos por el otro, o viceversa. Nosotros queremos medir para dónde ir, mojando nuestro dedo con la lengua y subiéndolo al aire, para ver el aire allá. El Señor quiere que vayamos en contra. Por eso tenemos que buscar una comunión con el Señor. Es lo que sucedió con Pablo, hermanos. Mira lo que dice el versículo 9 para avanzar. Se le mostró a Pablo en una visión de noche. El Señor confirma, hermanos, de una u otra manera, a un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo que fuera, hermanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta palabra la podríamos suplir en nuestras traducciones, hermanos, por socórrenos. No es únicamente ven, ayúdanos a hacer algo, sino sálvanos. Sálvanos, clamamos, sé enviado. Esta porción, si ponemos atención, podríamos sacar un sermón de mucho tiempo aquí. Hay una frase que nos exhorta a la irresponsabilidad, diciendo, no, pero es que Dios es el que hace todo. ¿Dios hace todo? Claro, hermanos, pero Dios le ha placido usar a hombres también para hacer su obra. Y si te das cuenta, ese varón macedonio no está dándole la espalda a Pablo y está rogando a una luz blanca, diciéndole, ayúdanos, sino le está diciendo a Pablo, y eso también se nos dice a nosotros, hermanos, aunque no lo escuchamos, las almas que están hambrientas están pidiendo a gritos que vayamos a anunciarles del Señor. Creo que hoy sabremos quién es este varón macedonio, hermanos, si el Señor me lo permite llegar hasta ahí. Y entonces, hermanos, dice el versículo 10, cuando vio la visión enseguida procuramos. En este momento que está ahí, hermanos, es que Lucas, el médico, se añade a la obra misionera con el apóstol Pablo. Por eso, si te das cuenta, es hasta el capítulo 16, versículo 10, que comenzamos a ver que Lucas empieza a hablar de él dentro del grupo. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Cuándo se paró Pablo y los hermanos? Enseguida. Y normalmente, ¿cuándo es cuando sueñas tú? De noche. De noche, en el momento que Pablo recibe esa visión, de inmediato, hermanos, pónganse en pie, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Imaginen, hermanos, que nos moviéramos con este tipo de obediencia. No sé si algunos de ustedes de pronto han sentido en sus corazones o en su mente hablar con alguien. O algunos de los hermanos que predican el evangelio constantemente, o algunos que no, sienten el deseo de hablarle a alguien. O alguien viene a su mente. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tiene que ver con la gloria de Dios y su obra. Sí, hazlo. Hazlo. El Señor está poniendo a esa persona en tu corazón. Nosotros hemos estado estudiando, por ejemplo, en la adoración familiar. Y en el momento que terminamos les digo, vamos a predicar. Siento un fuerte anhelo de ir a predicar, y sabemos que toda buena dádiva, hermanos, y todo don perfecto proviene de lo alto. Es el Señor el que está poniendo en el corazón, porque no existe una buena obra en nosotros que no provenga de Él. Lo que Pablo hizo es eso, obedecer de inmediato.
Lo que nosotros normalmente hacemos es, no, pero es muy noche, está haciendo frío. No, porque valoramos en poco la obediencia y valoramos en poco la salvación de las almas. Es lo que normalmente hacemos. Contra eso debemos de luchar. Contra quedar satisfechos sin hacer nada, hermanos. Debemos de esforzarnos por eso, recordando lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Entonces es hermoso ver cómo el Espíritu Santo guía, impide, hace cosas para su gloria. Gracias a esta ordenanza del Espíritu Santo de no moverse en 2 ocasiones, hermanos, es que Pablo pudo conocer a Lucas, el médico, y de seguro fue su médico de cabecera para todos los padecimientos que el hermano está sufriendo. El hermano está sufriendo, de verdad, hermanos. Y no dudo en lo absoluto que el Señor haya provisto un médico. ¿Te has preguntado por qué un médico? ¿Qué provecho Dios le puede sacar a un médico? ¿Alguien puede decirme, hermanos? Pues en realidad no, Dios no necesita a nadie. Pero ¿cuánto provecho sería tener un mecánico justo en la iglesia, verdad, hermanos? ¿Cuánto provecho sería tener un médico entre nosotros, ¿no? Que no cobre. Hasta un peluquero, hermanos, ¿no? Dios siempre provee cuando su obra es hecha a su manera. Toda clase de necesidad. Pablo va a ir ahora, hermanos, a emprender un viaje a otro continente en donde no hay judíos, como hay en el lugar en donde se encuentra. ¿Quién lo va a atender? ¿Quién va a darle el cuidado que Pablo necesita? Si bien no es un hombre muy viejo, es un hombre ya muy lastimado en pocos años de su servicio, hermanos. Probablemente cojeando. Probablemente padeciendo dolores constantes, fuertes. Muy probablemente ese aguijón en su carne que él presume, hermanos, en una ocasión, es eso, padecimiento en su cuerpo a causa de lo que él ha sufrido. Y es hermoso, hermanos, ver cómo el Señor ha provisto a este hombre, sea lo que sea, uno fuera esta interpretación que yo estoy dándole de que le ha provisto un médico. A fin de cuentas no deja de ser médico y fue de bendición a él. Fue de bendición a él, hermanos. Y comenzamos a ver un trabajo junto con este médico. Llegan a Filipos, hermanos. El versículo 11 dice, zarpando pues a Troas, vinieron con rumbo directo a Samotricia, hermanos. Al día siguiente a Neápolis. Es interesante, hermanos, ver esto, porque más allá de la geografía, hermanos, y los lugares en donde está, hermanos, cuando leemos aquí que el apóstol Pablo llegó a ese lugar, es que navegó a través del mar Egeo, desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Son aproximadamente 156 millas. Y hay un dato muy importante. Ellos, dice la Escritura, hermanos, que llegaron en 2 días. Todo estaba a favor de ellos. El Señor impide que vayan a los lugares que ellos quieren ir. El Señor revela dónde deben de ir. Ellos se levantan de pronto y no los frena más, sino que les ayuda a llegar pronto. Así como ellos respondieron, pronto llegan. ¿Y por qué sabemos que llegaron pronto, hermanos? ¿Cómo sabemos ese tiempo récord que ellos hicieron al ir? Porque en Hechos 26, que vamos a estudiar después, vemos que vuelven a hacer el mismo viaje, pero tardan 5 días. 3 días menos, hermanos. Estamos hablando de ¿cuántas horas? Imagínate cómo el viento sopló a su favor. ¡Qué belleza!, ¿no? Pablo dice, al fin. Oye, nos ha ido mal, nos han tratado muy mal. Queríamos ir a un lugar, no se nos dejó. Queríamos ir a otro, no se nos dejó. Ahora recibo la visión, nos levanto, somos obedientes. Vamos pronto, el viento a nuestro favor. Estoy seguro que nos espera una gran cena en ese lugar a donde vamos a ir. Eso es lo que el hombre piensa, ¿verdad? Vemos pequeñas luces de bien. Nuestra vida comienza a cambiar. Nuestro ministerio comienza a florecer. Las cosas comienzan bien. Ya empecé la racha de bien. Ya todo va a salir bien, y de pronto nos damos cuenta que no es así. Algo parecido sucederá con el apóstol Pablo, hermanos. Es muy interesante. El versículo 13, miren cómo todo esto, hermanos, comienza a manifestar el poder de Dios en la obra de Pablo, hermanos. Dice el versículo 13, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Hermanos, en un día de reposo, estos hermanos salen. Este día de reposo, normalmente ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, pero te das cuenta, aquí no se menciona una sinagoga, hermanos. Entonces el hecho de que los judíos de Filipos no tenían una sinagoga, quiere decir que no había judíos, no había hombres. ¿Por qué?
Porque si se juntaban junto al río en lugar de un templo, es porque no había hombres que habían construido. Si hubiera habido al menos 10 hombres, era suficiente para que ellos construyeran un templo, hermanos, una sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres en este tiempo podría haber hecho el trabajo que solo los hombres debían y podían hacer. Ahí se encontraron los hermanos. Las mujeres están siendo tomadas en cuenta, hermanos. Recuerda que en este tiempo no era así. Recuerda que ya están en un territorio también en donde no hay judíos. Ya no es su territorio, es otro continente, hermanos. Es el primer viaje más importante que Pablo hizo, transcultural. Y está esta mujer. Esta es una colonia romana, recuerden, hermanos. Lidia, vendedora de púrpura, dice el versículo 14, hermanos. Lidia, vendedora de púrpura. Cualquier persona que en este tiempo, hermanos, vendiera púrpura, estaba trabajando con un producto muy valioso. Entonces sacamos a deducción que Lidia es una mujer de dinero. Tiene buen recurso, hermanos. Este lugar es un lugar famoso y de gran prestigio por la púrpura. Esta mujer es la primera convertida en Europa. Así que cuando decimos que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, no tenemos que pensar en lo económico, sino tenemos que pensar en los ídolos que la persona tiene. Es completa, está rica en sí misma, no necesita de nadie. Particularmente esta mujer rompe con esa idea de que un rico no recibe, no desea de Dios. No, hermanos, esta mujer es una mujer rica y es la primera convertida en Europa. ¡Qué bendición, hermanos! La primera convertida en Europa, hermanos. Y muchos teólogos, ¿sabes qué piensan? Que esta mujer es el varón macedonio. ¿Por qué? Mira lo que dice el texto. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Lo más seguro que está en el mismo espíritu de... ¿Se acuerdan de un hombre romano, un centurión? Que él era un hombre... ¿Se acuerdan dos características que tenía? ¿Alguien recuerda? Fiel, piadoso y fiel, pero no era cristiano. Pero él tenía el deseo por la gracia de Dios de adorar, de conocer. Es por eso que él desea, hermanos, que el evangelio llegue y hace una fiesta para Pedro, porque lo honra, porque sabe que la salvación ha llegado a su hogar. Esta mujer está adorando. Es muy probable que la adoración de Lidia es: Señor, siento, deseo de tu presencia. Oh Dios, yo quiero de ti. Algunos dicen, pero ¿cómo pudo conocer a Dios sin que se les predicara el evangelio? Es la primera convertida, porque Dios se hace visible a través de su creación, de modo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se muestran en lo creado. Pero eso no quiere decir que ella era una cristiana. Eso no quiere decir que ella ya era salva, porque el que alguien adore a Dios no lo hace salvo, hermanos. Es necesario Cristo, es necesario el evangelio. Esto es precioso. Con esto entendemos, hermanos, que puede haber hombres y mujeres que adoren a Dios, pero no sean salvos y terminen en el infierno, ¿sabes? Algunos dirían, no, adoran a otro Dios. No, ellos saben, aunque no conocen, saben que hay un único Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra. Saben que Él es digno de alabanza. Tienen temor. Son criados en la religión, hermanos, y saben de los mandamientos, tienen conciencia y conocen de Dios. Pero lo más triste, que ni aun que ellos vivan vidas de temor a Dios, son salvos si Cristo no llega a sus vidas. ¡Qué terrible! ¿Lo has comentado alguna vez? Pues es extraño, hermano, esta familia pues no son cristianos, pero adoran a Dios. Leen la Biblia y todo. Pues es terrible, no es extraño, porque estas personas creen que están bien con Dios y no tienen reconciliación con Él, porque es necesario que el abogado, el intercesor, hermanos, llegue en medio de la relación rota entre Dios y el hombre. Podría haber una adoración a distancia. Oh Dios, te adoro, oh Dios. Pero hay un puente que no pueden cruzar. Y es necesario que Cristo aparezca en la cruz para poner su mano en Dios. Es el único que puede acercarse a Dios, porque el pecador que se acerca es fulminado. Y también es el único hombre que puede hablar con hombres, y Él hace esta obra de reconciliación. De hecho, la cruz es un símbolo precioso, hermanos. Cristo Jesús está hablando con hombres. Acá ellos merecían justicia, ira, castigo, hermanos. Y acá es el amor, la misericordia. Él une a los dos en el centro de su cuerpo, que es el velo, y es partido para que nosotros entremos a la presencia de Dios. De lo contrario no hay.
Por eso cuando lees de Lidia, jamás vayas a creer en un evangelio que dice ecumenismo. Hay algunos cristianos que creen, recuerda a Cornelio, recuerda a Lidia, ellos adoraban, no eran cristianos, soporta, respétalos. No podemos respetar, hermanos, a aquellos que están sirviendo al diablo cuando no saben. No podemos respetar las maquinaciones de Satanás con familias enteras bonitas, hermanos. Hay familias bonitas, familias educadas, familias generosas, familias serviciales, que ellos creen que adoran a Dios, pero no lo están haciendo a través de Cristo, por lo tanto su oración es vana. Mas, sin embargo, recordando a Cornelio, Dios tiene consideración de aquellos que le buscan en verdad. Es muy probable que esta mujer es el hombre macedonio. Es muy probable, hermanos. Esta mujer está desesperada. Cristo ha subido al cielo y ahora los que están trabajando son sus hijos. Entonces, quien tiene que sentir el gozo y la carga es Pablo. Y se aparece esta rogativa: ayúdanos, ven a predicarnos. Imagina la belleza, hermano, la belleza de una persona orando para que Dios se acerque, y de pronto llegan los cristianos a decir: ha llegado la salvación, y la gente anhela. El Señor me ha permitido en algunas ocasiones ver eso, es tan precioso, y he visto la respuesta, hermanos, de una persona agradecida porque el evangelio ha llegado a su hogar. Lo mismo que Cornelio hizo, es lo mismo que hace Lidia. Ustedes lo verán, hermanos. Esto es muy importante, es un acontecimiento muy importante, hermanos. Esta mujer es la primera convertida en Europa, probablemente es el varón macedonio, hermanos. Esta ciudad de Tiatira, hermanos, es una de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 19. Es importante, hermanos. Es una iglesia importante. Y mira qué bendición lo que sucede a partir de la porción B del versículo 14. Dice que adoraba a Dios. Creo que quedó claro, ¿verdad, hermanos? Que ella adoraba a Dios, pero no era salva, ¿verdad? Simplemente creía en Dios. Escucha, hoy hablaba de esa fe inaugural. Yo, sin lugar a dudas, creo que todos los que estamos aquí, incluidos nuestros hijos, creen en Dios, ¿o no? Pero eso no quiere decir que crean en la obra de salvación de Cristo. Esta mujer cree en Dios. Nuestros hijos, aún los más pequeños, hermanos, creen en Dios. No están en contra, no dicen que Dios no existe, no creen en extraterrestres como divinidades, ¿verdad, hermanos? Creen en Dios, pero es necesario que crean en Cristo. Y mira lo que sucede: esta mujer adora a Dios y está oyendo la predicación de Pablo. ¿Cuál es la predicación de Pablo? La predicación que ella no tenía. Es la predicación que ella no tenía. Probablemente su alma la demandaba en pedir: Señor Dios poderoso, siento que no tengo una comunicación contigo como yo quisiera. Tengo carga por mi maldad. ¿Qué más hago? Me he lavado, me he tallado, Señor, sigo siendo pecadora. Y el mensaje llega. Imagínate qué delicia, hermano, para un alma cansada y turbada, que se cansa en su pecado, aborrece el pecado, desea escuchar la salvación, y la salvación llega a través de ti. Eso el Señor a algunos predicadores nos ha permitido, hermanos, estar predicando y ver a esas almas que estaban esperando ese mensaje. Al hermano Alex le acaba de decir un homosexual, me contaba ayer, después de predicar el evangelio, el homosexual le dijo: ¡qué alivio! O sea que hay un lugar para mí. Lidia está pensando eso, pero es necesario, hermanos, que pidamos a Dios que estas porciones nos llenen de gozo para que nos sintamos responsables por todas las personas que están por ahí. Hay algunas que están adorando, hermanos. Hay algunas que desean. Hay muchos cristianos de nombre no convertidos que están ahorita en esta hora, según ellos, adorando, creyendo que la adoración es cantar bonito y llorar. Pero ellos están adorando, ellos creen que están adorando al Dios eterno, pero no tienen a Cristo. Gente que tú ves y en sus obras son gente hermosa, gente generosa, gente servicial, gente que cuando está en la alabanza no está distraído, no está en otra cosa, está ahí adorando a Dios, pero sin Cristo. ¿Por qué sin Cristo? Porque el evangelio que han escuchado es un evangelio diferente, hermanos. Es un evangelio casi igual,
pero no es el evangelio. Y el evangelio tiene que ser anunciado a ellos. Tener tanta carga, hermanos. Probablemente la próxima campaña de evangelismo sea afuera de una de las macroiglesias que hay aquí en Guadalajara de 1,000 personas. Vayamos a predicar afuera del culto, que ellos se la pasan ahí 2, 3 horas comiendo afuera, platicando. Vayamos ahí, hermanos. Tal vez es una revelación divina para ir a salvar a nuestros hermanos que duermen, que adoran, pero no tienen a Cristo porque no tienen el verdadero evangelio. Esta mujer está así. Y ahora, mira qué bello es lo que dice, hermanos. Ella está oyendo y el Señor le abre el corazón. El Señor abre el corazón de ella y está atenta a lo que Pablo decía, hermanos. Este es un trabajo de Dios, hermanos. Y es necesario que Dios lo haga, porque ¿recuerdas lo que dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Qué bendición saber que estamos hablando el evangelio y es Dios el que está abriendo el entendimiento y los corazones de las personas para que ellos pongan atención y crean. Y qué bendición que esa carga se nos quite a los que predicamos. Porque en ocasiones queremos ver el resultado. O si pudiéramos los agarramos y los zangoloteamos. Que creas o que creas. Pero no, es el Señor el que va a hacer esta obra, hermanos. Nosotros simplemente seremos fieles en la manera en cómo estamos viviendo y la manera en qué es lo que estamos hablando, hermanos. Entonces, una de las cosas más importantes en nuestro evangelismo, que todos tenemos responsabilidad de evangelizar, todos absolutamente, hermanos, es pedir a Dios en oración que Él toque sus corazones, que abra su entendimiento, que les ayude a poner atención, hermanos. Porque si esto no sucede, no hay conversiones. No hay conversiones. Dice entonces esta mujer, hermanos, que ha sido convertida. ¿Por qué sabemos que fue convertida? Lee el versículo 15. Y cuando fue bautizada, probablemente esta mujer adoraba, esta mujer reconoce el evangelio, esta mujer declara lo que declaraba el joven homosexual ayer. ¡Qué gozo! Yo, una persona como yo, que soy gentil, puede ser salva por el Dios de los judíos. ¿Y ahora qué más? He entendido, pero ¿qué más hago? Las palabras son: bautízate. Arrepentida, bautízate. Esta mujer se ha bautizado. Y mira lo que dice a continuación. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Hermanos, inmediatamente Lidia comienza a hacer el bien y trata de darles a los hermanos que le han traído salvación, y su hospitalidad es conmovedora y es un ejemplo maravilloso. Esto lo seguimos viendo hoy en día. El Señor, por su gracia, me ha permitido, hermanos, visitar algunos lugares, y siempre hay una familia que agradece que el evangelio se lleve y se desviven por atenderte. Pase, hermano, adelante, les dejamos nuestro cuarto. Miren que en la mañana les damos un desayuno y una comida. Hermano, qué bendición que estén aquí. Es curioso, hermanos, uno llega a sentirse importante. Se nos olvida que ellos nos están recibiendo por quien nosotros anunciamos. Pero qué grato es tener familia en la fe que agradece por recibir el evangelio. Hoy recibía un mensaje de este tono en la mañanita, hermanos, muy de madrugada, y me llenaba de gozo, porque habrá gente que jamás agradezca lo que tú hagas. Habrá gente que llevará el evangelio y no le importará, hermano, te ignorará, pero siempre habrá gente que agradezca eternamente porque Dios te haya enviado a ti a hablarles de la salvación que es en Cristo. Es bellísimo tener esta seguridad, porque todos aquellos que son salvos de inmediato dan fruto y reciben. Es por eso que los discípulos, en su primer viaje misionero que Jesús los envía, el Señor les dice: a la casa que lleguen ahí quédense. ¿Cómo sabes, Señor, que nos van a recibir? Porque el Señor sabe que todos sus hijos, siempre en gozo y agradecimiento, abrirán las puertas de su hogar para recibir a sus hermanos. Cuando recibimos nosotros en casa, hermanos, a hermanos que vienen en el nombre del Señor, es increíble los momentos que tenemos en familia, en la sala, cantando, alabando a Dios. La obra que juntos hacemos es increíble. De hecho, aún mejor que cuando estamos solos, porque la misma familia creyente te obliga a perseverar y a estar en las cosas de Dios. Aquellos que son un poco perezosos para cambiarse, quitarse su pijama, pues van a estar temprano cambiaditos. La hermana que no se peina en la mañana, se peina porque hay visita de creyentes.
El hombre que no sale a regar su jardín, a recoger la basura, lo hace en la mañana y le dice a los hermanos, todos los días lo hago, hermano, me levanto temprano a orar en la mañana. Es bueno siempre estar en comunión. Lidia es una mujer que honra a los que han enseñado el evangelio porque hay gran gozo en su alma y les dice, pasen, esta es su casa. Pero mira qué declaración tan piadosa, tan preciosa, hermano. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa. Entren a mi casa. Gloria a Dios, hermanos. Si avanzamos al versículo 16, hermanos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Esto quiere decir que probablemente duraron una semana discipulando a la familia de Lidia y a la gente que fue ahí. Llegó nuevamente, hermanos, el tiempo. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto es tremendo, hermanos. Esta muchacha tiene un espíritu de adivinación. Y escucha, cuando en nuestra traducción dice muchacha, en el griego es muy probable que se refiera a una niña, no mayor, no con mayoría de edad. Tal vez una niña entre los 15, 16, 17 años. Y ella tiene un espíritu de adivinación, está poseída. Recuerde que Jesús ya no está aquí, hermano. Hay demonios ahí. Hay aún todavía, hoy, hermanos. Y esta muchacha, hermanos, a pesar de estar poseída por el demonio, era una fuente de ingresos para sus amos. Ellos estaban igual. Se nos viene el endemoniado de Gadareno, ¿se acuerdan? Que era tremendo para toda esa comunidad, pero aún así las personas se molestaron cuando este hombre quedó en libertad. Esta mujer, hermanos, o esta joven está adivinando y adivinando como aquellos que te encuentras en calle. Digo, no puedo decir su nacionalidad, no todos son así, pero esos que te leen la mano, ¿verdad? Venga, le leo la mano. Ellos por adivinar ganan dinero. Y esta tenía sus amos. Era una sierva que tenía un espíritu, dice la Biblia, que estaba endemoniada, hermanos. ¿Y por qué adivinaba? ¿Por qué sabía lo que tenía que decir? Pues muy probablemente, hermanos, porque los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de la vida de otros. ¿Y cómo esto podría ser posible? Bueno, hermanos, recordemos que aquellos que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Y tú como papá sabes lo que hacen tus hijos, ¿no? Esto es bíblico, esto está en el Nuevo Testamento y esto sucedió. Nuestra traducción dice, hermanos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero en el original dice un espíritu de pitía. Y eso significa muy poco para nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Hermanos, en ese tiempo había una serpiente de Pitón que era parte de la adoración al dios Apolos. Y recuerdan, tiempo atrás estudiamos que ¿quiénes son los ídolos que los hombres adoran? ¿Qué son los ídolos? Demonios. No son simples maderas como a veces hemos enseñado en la calle cuando apenas llegamos al conocimiento del evangelio y en lugar de predicar a Cristo predicábamos en contra de Guadalupe, ¿verdad, hermanos? Guadalupe te lleva al infierno y tú San Judas, y Cristo en dónde quedaba. Jamás hubo salvación en esa predicación. Pero detrás de eso hay demonios. Y esta joven tenía particularmente ese espíritu inmundo, hermanos, espíritu de pitía. En el santuario del dios Apolos, eso es lo que se adoraba, hermanos. Hoy en día, hermanos, hay muchos adivinos y psíquicos. Aún hay muchas personas que dicen ser parte de la medicina alternativa y esas cosas que están en este mismo problema. Conocemos a una familia, hermanos, que se dice ser cristiana, fuera de Guadalajara, y mi esposa y yo visitamos porque ellos tienen una gran librería y fuimos con ellos, y unos de ellos de pronto al estar tratando a una persona, imagina lo que estaban haciendo, ellos veían el cuerpo y decían hígado, páncreas, riñones, y después de un trance que ellos tenían de pronto ahí, ellos decían que recibían revelación y sabían en dónde estaba el problema. Hablaban con el hígado. Los que hemos tenido hepatitis nos gustaría saber cómo se llama ese hígado para ponerlo en su lugar, ¿verdad, hermanos? Algunos otros, hermanos, con la taza del café, ¿verdad?
Algunos otros, eso se ha usado. De hecho, aquí nos visita una persona que decía que era un creyente y tenía pastorado y decía: estoy estudiando el iris. Veo tu ojo y sé qué es lo que tienes. Por supuesto que si alguien llega con un gorro de mago, hermanos, y una varita mágica y te dice que va a hablar contigo, le vas a decir que no. Pero, hermanos, hoy en día aún el diablo obra a través de eso, y en su mayoría lo hacen para robar dinero. Pero cuando es verdad, tiene un origen sobrenatural. Y el diablo está de por medio. Créelo, hermano. Hoy en día hay personas que están inspiradas por demonios y que aún trabajan para ellos. Todavía hay quienes están poseídos, hermanos. Todavía hay quienes tienen ese espíritu de adivinación, o espíritu de magia, o el espíritu de pitía, como es en el caso de esta chica, hermanos. Y recuerden que los demonios son creados y no son dioses, hermanos. Sabemos que ellos no pueden leer las mentes ni predecir el futuro, pero lo que pueden hacer ellos cuando esto sucede es que leen y predicen el comportamiento humano. La situación, si te das cuenta, es muy similar. ¿Te has identificado con algún locutor o algún programa de televisión, de algún orador o alguna persona animadora que comienza a hablar en son de chiste con respecto a la hombría o a la mujer, y de pronto comienzas a decir: todo eso yo lo hago? Habló de un papá así y un esposo así, y dices: yo soy como él. Porque hay un patrón en el hombre. Y normalmente la mayoría siguen este patrón. Este tipo de adivinos, hermanos, cuando son poseídos, no estamos diciendo que los demonios saben dentro de tu mente y ellos son omniscientes, sino que ellos leen esos patrones, hermanos, y por eso sacan toda esa información. Esto sucedía, por eso daba ganancias. Conocí a un hombre dueño de un circo, no voy a decir el nombre, no tiene caso, pero este hombre también citaba a las personas a su oficina en el circo, y él también practicaba este tipo de cosas. Supuestamente tenía revelación, veía, tocaba, medía la temperatura y decía: lo que pasa es esto, un espíritu está sujetándote, lo que sucede es que tienes un demonio dentro de tu estómago. Eso sucede, hermanos. Había otra persona que decía que el espíritu de Moisés habitaba. Ahora, hace poco tiempo, 6, 7 años, lo vi, lo conocí de hecho. Y decía que el espíritu de Moisés habitaba en él. Y no tienes la idea del número de personas que asistían con él para hablar con Moisés. Y, hermano, gente con puestos en el gobierno, gente con economía abundante, hermanos de todo tipo iban con ese hombre. Y ese hombre se sentaba al final de su cochera en un sillón feo, maloliente. Y él elegía con quién hablar y decía: pásamelo, entra. Y él decía: dame un momento. Y entraba en trance, y Moisés ahora revelaba. Y por supuesto que un sinnúmero de veces le dijo a sus fieles: Moisés me ha dicho que vayamos a Europa y gocemos un poco del mundo. Y lo llevaban, claro. Era un engañador, pero era poseído por demonios, por supuesto, hermanos. Por supuesto, hermanos. Y mira lo que hacía esta mujer. Esta mujer seguía a Pablo, dice el texto, hermanos, dice el versículo 17, vayan conmigo ahí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermanos, parece que esta esclava poseída predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco sobre las credenciales divinas de Pablo y el mensaje que él tenía. Y no hizo esto una sola ocasión, sino por muchos días. Lee el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Pablo estaba sirviendo y esta mujer estaba haciendo promoción. Probablemente algunos dirían: hermano, pues gratis, si ella está anunciando, ya sabe la gente que trabaja para Dios, está bien. Pero, hermanos, por supuesto que Pablo no se sentía honrado por la recomendación demoníaca y no necesitaba este tipo de aprobación de demonios para hacer su trabajo. El texto no dice que la mujer hacía algo malo y decía: son engañadores, falsos. No, ella estaba diciendo, mira lo que dice de nuevo, hermano. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hay dos fuentes aquí, hermano, muy importantes.
una que dice que esto lo hacía endemoniada para que otros escucharan si ella los está promocionando. Yo no creo en eso. Y otros que dicen que aún los demonios, como lo sabemos con el Señor, reconocen y hablan verdad con respecto a Él. Sea lo que sea, o las dos, hermanos, de cualquier forma, Pablo sabía que él tenía que ser identificado por su ministerio y por supuesto también por amigos o enemigos, pero él podía vivir sin una carta de recomendación demoníaca. No necesitamos, hermano, que una persona así nos recomiende. Y Pablo es como el Señor Jesús, hermanos, que a menudo dijo a los demonios que guardaran silencio, incluso cuando estaban diciendo verdades sobre él. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34 nos recuerda esto. Callaba el demonio, Marcos 3:11 también. Y mira qué es lo que hace Pablo, hermanos. Más adelante veremos esto desde una perspectiva con una persona no usada por Dios. Bueno, no una persona, varias personas, varios hermanos. Pero dice la Escritura que esta mujer gritaba que era un siervo del Dios Altísimo que anunciaba el camino de salvación. Y el versículo 18 dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, que salgas de ella. Y dice, ¿qué dice a continuación? Y salió en aquella misma hora, que la mejor traducción es salió al instante, hermanos. Salió inmediatamente en cuanto Pablo le dijo que saliera en el nombre de Jesús, hermanos. Sin embargo, el Señor Jesús dijo a algunos demonios, de algunos demonios que serían más difíciles. Hay algunos que niegan rotundamente que haya diferencia de demonios. Yo no, hermanos, porque hay diferentes ángeles. No sabemos cómo, ni sabemos, hermanos, en realidad de qué forma sean, pero siendo creados, el Señor se goza en crear de una manera multiforme. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 17:21 que algunos demonios eran difíciles de expulsar. Pero parece, hermanos, por el testimonio bíblico, que este demonio salió al instante. Las palabras de Pablo estaban pronunciándose y el demonio estaba saliendo. De inmediato, estaban saliendo. Hasta aquí vemos, hermanos, la perseverancia en un territorio diferente para Pablo y para sus hermanos, para nuestros hermanos. Enfrentaron un viaje a favor, una conversión inmediata, la gratitud de una persona convertida, y ahora entran a otro terreno, esta mujer endemoniada que es libertad. Y por supuesto que esto genera gozo, pero jamás deja quieto al enemigo, ni la salvación de un alma cautiva, ni la liberación de un alma que está poseída por demonios. El diablo no se queda en paz, hermanos. Mira el versículo 19 al 24. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, es decir, no son romanos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, es importante esta palabra, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, del cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué forma de cumplir la voluntad de Dios? Estamos a punto de ver otra conversión que sería imposible de llevar a cabo si ellos no hubieran padecido esto. Una cosa nos lleva a la otra, hermanos. Platicaba el lunes pasado que había un hermano que decía, tengo hambre y sed de predicar en la cárcel, Dios, pero él estaba en un país comunista. No voy a robar, no voy a hacer nada malo, no voy a faltar a tu ley, pero tengo deseo de infiltrarme a lo más profundo de la cárcel a predicar a los que están ahí. Oró,
oró. Qué difícil llegar a la cárcel sin hacer delito. Pues hubo un robo. Se tocó el silbato. Los policías llegaron y un grupo de personas dijo, ¡Él es! Lo metieron 3 años a la cárcel, pudo predicar y después dijeron, fue un error, salga libre. Dios obra de esa forma. Esto es importante porque lo más seguro, hermanos, que a nosotros nos sucedería algo esto y diríamos, oh, nos equivocamos. O nos sucede que si alguien enferma aquí de COVID, algunos dirían, pues claro, el pastor estuvo ahí aferrado con los hermanos a congregarse todos los domingos, cuando debimos guardar la cuarentena. Estaban predicando en un lugar de peligro, los metieron a la cárcel, los golpearon. Pues claro, ellos se lo buscaron. Siempre buscamos ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Yo ganaba tanto dinero, estaba tan bien y ahora que sirvo a Dios estoy padeciendo. Voy a volver otra vez a Egipto a seguir trabajando, a comer puerros. Siempre pensamos distinto a Dios, hermanos. Pablo y Silas no. Ellos están bien. A pesar de que no está nada bien, hermanos. No está nada bien. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? ¿Dios está obrando aquí en castigar a los hermanos? No. Lo que sucede es que la consecuencia de andar en la verdad trae padecimiento. Hermanos, ¿por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal? Porque los amos de la muchacha poseída por el demonio no tenían interés alguno porque ella fuera libertada. Al contrario, ellos estaban teniendo ganancias, hermanos. Ella tenía habilidad para explorar, hermanos, las vidas de los demás y ganaba dinero. Y era para ellos una bendición. Eran proxenetas, hermanos, ocultistas. La prostituían espiritualmente, hermanos. Entonces ellos molestos porque se va a la fuente de ganancia, pues fueron sobre Pablo y Silas. ¿Sabes que eso nos pasa a algunos que servimos a Dios y visitamos algunos lugares en donde no había doctrina o donde no se conocía a Cristo? Que las familias o los que no cambian sus herejías denuncian a aquellos que llevaron la salvación y los aborrecen. Algunos dicen, vete con tus hermanitos, vete con tus pastorcitos esos que te cambiaron tanto. Eso sucede, hermanos. No hace mucho tiempo recibimos una llamada de alguien que aparentemente parecía que era un extorsionador. Pero lo que él estaba pidiendo era que nos calláramos. No sé si me veas. Pues dijo que sabían dónde estaba y todo, ¿no? Pero él decía, le dije, no tengo dinero para darte, extorsionador. Y me dijo, yo no quiero dinero, sino quiero silenciarte. Es lo que queremos. Y si no te silencias, pues te vamos a silenciar. Por la gracia de Dios no ha pasado eso, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien querría callar a alguien que habla el evangelio, hermanos? ¿Por qué alguien querría oponerse a una persona que hace el bien? ¿O por qué han matado hermanos, pastores en otros lugares de la República ya por servir a Cristo? O otros continentes. ¿Por qué? Porque el diablo y sus hijos odian a Cristo y odian que haya libertad, porque ellos se gozan en la cautividad, hermanos. De hecho, los demonios y todos los que vayan al infierno, que sufrirán eternamente, ellos, si pueden, continuarán haciéndose el mal unos a otros. Ahí están, hermanos. Pablo y Silas sufriendo. Son señalados no porque eran cristianos, sino también son señalados porque su apariencia era de piedad judía. Su manera de vestir, su manera de andar. Que esto puede pasar desapercibido si no lo señalamos, pero qué belleza cuando las personas, hermana, saben que tú eres cristiana por tu manera de vestirte también. O en la nuestra, hermanos, que las personas te ven y dicen, hay algo distinto, mira. Porque quiero decirte que los hombres también pueden manifestar sensualidad y esas cosas. Ellos fueron reconocidos no solo por lo que hablaban, sino por lo que también aparentaban. Ellos sabían que eran judíos, hermanos. Y esto lo dijeron los hombres que están acusándolo. Por supuesto que lo interno, hermanos, es lo más importante, pero lo externo también es un reflejo de lo interno.
Imagínate aquí, Lucas es un gentil, ¿recuerdas? Es hijo de un gentil, ya ahora es judío, hermanos, de religión, ¿verdad? Es cristiano, perdón, pero ya no es tropiezo a los judíos. Timoteo solo es Timoteo solo es la mitad judío y Lucas es un gentil 100%, hermanos. Pablo y Silas, pues eran judíos y se veían judíos también. Entonces en ese lugar hay un sentimiento antijudío, porque ese lugar es un lugar completamente pagano. Entonces, la objeción de estos hombres, motivados por la liberación de esta muchacha, hermanos, es porque son judíos. Ellos se encienden por esto, pero no acusan, fue libertada del demonio, sino ahora dicen, estos son judíos y están haciendo cosas que vienen a mover nuestra paz, nuestra armonía y nuestra comunidad en Filipos. Entonces, ¿qué hicieron? Los denuncian diciendo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Hermanos, las acusaciones de ellos son tontería. Solo están acusando a Pablo y a Silas de ser problemáticos, hermanos. Pero estas acusaciones, hermanos, son suficientes porque todo el pueblo, dice aquí, y los magistrados tuvieron los mismos prejuicios contra Pablo y contra Silas, y ellos, por su apariencia judía, por lo que estaban haciendo, recibieron un castigo tremendo. No eran ciudadanos romanos. ¿Por qué tiene esto importancia? Porque el imperio romano tenía dos leyes diferentes, hermanos. Una era para los ciudadanos del imperio y la otra era para los no ciudadanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos que los protegía y eran respetados celosamente, pero los no ciudadanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos del pueblo y a los magistrados, lo que ellos quisieran hacer. Aunque sabemos que Pablo tiene ciudadanía, hermanos, romana, pero él prefiere no hablar, no defenderse, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gran indignación de estos hombres, hermanos. Los vendedores ambulantes están ahí, pues venden ídolos y ellos están haciendo esta obra, sienten, hermanos, el odio por ellos y comienzan a irse en contra de los hermanos. Mira lo que dice el texto que sigue. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron azotarlos con varas, hermanos. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, hermanos. Entonces, los azotes que se les han dado, después dice, de haberlos azotado mucho, hermanos, Pablo y Silas son encarcelados en condiciones de máxima seguridad. El tener a un guardia ahí es porque es un prisionero de alto riesgo que se tiene que cuidar. Y mira lo que dice, mandan al carcelero que los guardase con seguridad en el calabozo más adentro y les asegura los pies con el cepo. Les aseguro que la mayoría cree que el cepo es un aro que va en el tobillo, ¿verdad? No. Si tú buscas la definición de cepo en un diccionario, lo que vas a encontrar es lo más similar a una trampa para osos, con puntas que atrapan. Lo más seguro que en este tiempo, por lo que la historia dice, que ese cepo que le ponen iba en los dos pies, puede ser con una cadena o de madera, con picos para que evitaran movimiento, o bien los pies abiertos en esta posición, con una cadena, hermanos, y garras, de tal forma que ellos por nada trataran de huir, porque les lastimaba y les hería sus pies. Ese es el cepo, hermanos. Fueron hasta las profundidades de esa prisión. Fíjate qué interesante, porque la tradición legal judía daba un tipo de castigo, de hecho un número de azotes máximo, 3 decenas de azotes, pero ¿sabes qué? Los romanos no tenían límite. Cuando Jesús, hermanos, es azotado en su pasión, los romanos no son los que pusieron el límite. Pilato le dijo a los líderes religiosos que ellos impusieran la pena, que ellos lo crucificaran, pero por supuesto que no les da el poder para azotarlo. Los romanos lo azotan, pero lo azotan por el castigo que los judíos habían dado. Los judíos tenían ese tipo de castigo. Y aquí, hermanos, no vemos que los judíos estén en medio. Entonces los azotes que se le están dando a estos hermanos son sin límite. Por eso dice, fueron azotados mucho. Ahora quiero decirte, hay 2 tipos de azote, hermano. 2 tipos de azote. Uno que era con varas, como tipo de bambú,
gruesas que golpeaban sin número. U otro era con el típico castigo romano, que era un látigo de una cuerda gruesa con puntas de plomo o pedazos de hueso en las puntas. Escucha lo que sucedía cuando los romanos azotaban. O se morían en los azotes o se volvían locos. O se morían o se volvían locos, hermanos. Pablo y Silas fueron severamente azotados, hermanos. Y Pablo, después de mucho tiempo, narra algo acerca de su vida y dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios 11:23, amén. Esto me hace sentir horrible, hermanos. Me hace sentir cobarde, hermanos. Me hace sentir quejumbroso. Me hace sentir débil. Me hace sentir mal con Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos torcemos la uña del dedo pequeño del pie y eso es ya suficiente para no hacer la obra de Dios? O peor aún, como aquel hombre que ya ha hecho famoso sin dar el nombre, que no fue al culto porque sintió que la pierna se le iba a torcer. Y el siguiente domingo que le dije: ¿y tu pierna cómo sigue? ¿Se te torció? No, no se me torció, solamente sentí que se me iba a torcer. Hermano, los azotes hicieron algo en el cuerpo. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo que pasó con los azotes que Pablo ya había experimentado antes? El azote quería decir que tenían que ser pelados. Es decir, hermanos, que los cuerpos de los hermanos estaban al rojo vivo. Pelados. Pero ellos tienen una actitud muy distinta a la actitud moderna de lo que es sufrir por Cristo y claudicar por el dolor. Imagínate, después de esa tremenda paliza, son puestos en condiciones incómodas, sea que el cepo en sus pies tenga distancia o no, tiene picos. Aquí no dice, pero la cárcel romana también exigía el cuello. De hecho, el cuello clerical, que llevan camisas como esta, es eso, el símbolo de la esclavitud de Pablo. Y es muy probable que aunado a los azotes, hermano, no sé, las caídas, la tierra que tienen, la posible infección en su cuerpo, el dolor horrible, el frío o el calor en las profundidades de la cárcel, con un cuello aquí de metal, con una cadena, ellos están ahí. Están ahí, incómodos, un dolor insoportable, sin medicamento. Piensa en sus necesidades. Un dolor, hermanos, horrible que puede llevar a cualquiera a claudicar. Pero ¿qué sucede? Que ellos sabían que Cristo no estaba lejos de ellos, hermanos. Tertuliano dijo un día: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón de ellos está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? El dolor jamás es suficiente para un hombre que tiene sus ojos puestos en lo eterno. El mejor ejemplo es Jesús. ¿Recuerdas? Pedro diciéndole a Jesús: vámonos, van a matarte. El Señor lo reprende, le llama a Satanás y le dice: eres un necio, porque pones los ojos en lo que está aquí y no arriba. Pero solamente esto es posible para aquellos que tienen sus ojos y el corazón en el cielo, porque de lo contrario, las tribulaciones del tiempo presente lo van a abolir. Somos llamados a tener, hermanos, nuestros ojos en el cielo y soportar cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que estos hermanos están haciendo esto? ¿Cómo sabemos en realidad que Tertuliano, refiriéndose a este comentario de este pasaje, sabe que ellos están con gozo, a pesar de lo terrible? Digo, ¿no sé, has ido a la playa, hermano? ¿Y te has quemado tanto que te quejas que la camisa no te la podías qué? Ay, me arde el cuero. Ok, eso creo que no es quemadura ni de primer grado. Imagínate estar pelado de tu cuerpo por azotes. Es increíble, hermanos. Dice, fíjate lo que dice a continuación, lo que hacen Pablo y Silas, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pero, ¿por qué cantaban si tenían tanto dolor? Porque Jesús es digno de ser alabado en la bonanza o en la calamidad. Porque aunque suframos de lo peor, hermanos,
Jesús no deja de ser digno de merecer la alabanza. Jesús no deja, hermanos, de ser digno de adorar. Aunque yo tenga padecimiento, aunque tenga un dolor, aunque tenga esto o aquello, Él es digno de alabar, hermanos. Y dice la Escritura que ellos a medianoche oraban y cantaban. Y a pesar de que habían sido arrestados, azotados, encarcelados por hacer la obra de Dios, el apóstol Pablo y Silas, hermanos, estaban llenos de gozo y entonaron alabanzas a Dios, porque, hermanos, Él es digno. Ellos entendían lo que Cristo ya había hecho en sus vidas. Ellos probablemente están recordando la salvación de Lidia, la liberación de la muchacha que estaba en cautiverio por demonios, hermanos. Por eso parece que nada les detiene a alabar a Dios. Hermanos, yo comentaba por la red social, nos asombramos de hombres que a pesar de su enfermedad, su dolor, sus padecimientos, situación económica, mueren por Cristo. Y la verdad, eso no debería de asombrarnos, hermanos. Debe de asombrarnos aquellos que conociendo a Cristo no lo hacen. Porque es lo lógico. Si fuimos salvos, hermanos, por la sangre de Cristo, si Cristo sufrió el peor castigo, hermanos, sin un rescate aparente, porque por supuesto fue rescatado, pero Él sufrió lo inimaginable por mí, por ti, mi respuesta es entregar mi vida a Él como una ofrenda. De hecho, insisto, diríamos, pero hermano, ¿por qué no lo haces? ¿Acaso no has entendido lo que Jesús hizo por ti? ¿Acaso tus excusas no son suficientemente ardientes como para que mejor guardes silencio y te humilles delante de Dios? Y mucho más sabiendo, hermanos, que todo este poder que Pablo y Silas están manifestando no es porque ellos tenían dones extraordinarios como algunos creen. Por supuesto que nosotros no tenemos ya dones extraordinarios, hermanos, pero sí tenemos al Dios extraordinario de ellos. El mismo Dios que les dio la capacidad a Pablo y a Silas, nos la da a nosotros, te la da a ti, hermano. Las limitantes físicas o las limitantes por no haber estudiado o cualquier otra cosa no son nada para Dios, hermanos. De hecho, entre más limitado estés, más brilla la gloria de Dios al obrar a través nuestro. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Recuerda la narrativa que llevamos. ¿Cuándo Pablo se detuvo? ¿Cuándo Pablo se detuvo, hermanos? Nunca. ¿Cuándo quedó quieto, hermanos? ¿Cuándo padeció? Nunca. ¿Qué es lo que hizo? La obra, la obra, la obra, la obra. Porque entre más nosotros avanzamos la obra, más recibimos del Señor de la obra, más cerca estamos a Él en semejanza, hermanos. Y su cuidado está siempre ahí. El Señor te ama, hermano. El Señor te ama, hermana. El Señor desea hacer obra a través de ti. El Señor quiere salvación de las personas usándote a ti. El Señor quiere que lo honremos, hermanos amados, en el padecimiento. El Señor quiere ser alabado mientras estamos sufriendo. ¿Y esto acaso tiene sentido? Claro. Sucederá lo mismo que sucedió con Timoteo cuando vieron a este hombre debilitado, apedreado, volviendo a servir, sin descanso. Y sucederá lo mismo aquí, hermanos. Solamente quiero que quede marcado esto siempre. Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables. Cualquiera puede cantar, hermanos, y estar en la iglesia, hacer esto o aquello en buen tiempo. Pero el verdadero gozo viene solo desde adentro y es un regalo disponible solo para los cristianos en todo momento. El verdadero gozo no es, hermanos, expresado por algo que tengo, por algo que está alrededor. El verdadero gozo es de los cristianos. Solamente. Pablo y Silas, en lugar de maldecir a los hombres, bendicen el nombre de Dios. ¿Y qué está pasando? ¿Qué dice la siguiente porción, hermanos? Escucha. Y los presos oían. Los presos oían. Imagínate, ellos conocen la cárcel, vieron cómo venían caminando esos hombres, que recuerda que la mayoría de encarcelados lógicamente
eran romanos, con privilegios como romanos. Pero ahora estos son judíos, sin privilegios. Y todos los encarcelados los ven desfilar porque los llevaron ¿a cuál celda? A la del fondo. Y están viendo los pelados, tal vez temblando del dolor. El dolor te hace temblar. Temblando, pasan. Y después que se van allá empiezan a oír: oh Señor, te alabamos, Señor. Trae salvación, Señor. Cuida a los hermanos recientemente convertidos. Y empiezan a cantar: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor, Hosana. Los presos dicen: ¿qué? ¿Qué? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son, hermanos? Esto es tan tremendo que hace temblar a los hombres que están alrededor. Esta es la alabanza de los santos. Es la alabanza del mismo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, sufriendo el peor castigo, alabando al Señor. ¿Cómo alabando? Yo no vi que Jesús alabara. Alaba haciendo su voluntad. Está alabando haciendo su voluntad. Está alabando perdonando a los que lo angustian. Está alabando pidiendo a Dios tenga misericordia de ellos. Está alabando no bajándose de la cruz, hermanos. Los presos escuchan. Imagínate los presos. Qué sonido tan extraño, hermanos. Era el de estos presos. Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche en medio de una prisión brutal, de un castigo brutal. Hermano, las paredes probablemente nunca habían escuchado tal sonido, alabanza en medio del dolor, hacer la obra en medio del padecimiento. ¿Y sabes qué es lo que tenía que pasar? Lo que pasó, un terremoto, hermanos. La misma tierra no soporta. La misma tierra no soportó cuando Cristo muere en la cruz. Vino un terremoto también. Estos hermanos están punto muerte, hermano. Punto muerte. Y están alabando a Dios, haciendo su voluntad. Y por supuesto que tenía que venir algo. Un gran terremoto. Y escucha. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. ¿Sabes por qué? Hermano, este gran terremoto tiene muchos significados. El poder de la alabanza y de la adoración. Como iglesia hemos tenido, algunos de nosotros, pocos, momentos de adoración a través de la oración, la intercesión, la alabanza, sorprendentes, hermanos, que no podría definírtelo con claridad a menos de que lo vivas. Pero lo que está pasando aquí es algo todavía mucho más tremendo, que nos está enseñando a nosotros a no claudicar en medio de ninguna circunstancia. El temblor viene, las cadenas caen, los cepos se abren, imagina. Las puertas de la cárcel se abren. ¿Y qué es lo primero que pensaríamos? Escapa. Dios está enviando un terremoto para que escapes. Ya lo hizo con Pedro, lo va a hacer con ustedes. Probablemente en esta interpretación diríamos: la oración de Pablo y Silas era: Señor, líbranos de la cárcel, nos duele el cepo, traemos la piel pelada, queremos ir a descansar a casa de Lidia y estar ahí descansando con agua fría, Señor. Eso pensarían, pero no. Ellos se quedaron, hermanos. Ellos se quedaron ahí. Este terremoto fue sobrenatural. No solo por el tiempo, hermanos, el lugar, sino también porque se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice el texto, el carcelero va a matarse porque lo lógico es que prisioneros así, que están proclamando al Dios, hermanos, que controla la naturaleza, se iban a escapar. Tú y yo estamos en prueba y lo que estamos orando: Señor, sácame de la prueba, sácame de la prueba. Y por orar, sácame de la prueba, no estoy obrando en lo que Dios quiere que obre en medio de la prueba. Señor quiere empobrecerme para ver su gloria en un rescate, hermano. Y yo con mis uñas, hermano, empiezo a rascar la tierra para sacar grava y venderla. Estoy padeciendo en mi salud. El Señor me está enviando a algún lugar para tener comunicación con la gente. Y yo: sácame, Señor, de aquí. No confío en su voluntad buena, agradable y perfecta. No confío en el Dios Todopoderoso que quiere un bien para mí, hermano. Nos meten en la cárcel por predicar y probablemente, hermanos, olvidamos que estamos ahí porque Él quiere que vaya a predicar ahí adentro. Y todos: sácalo, Señor, sácalo, 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 sácame, Señor. Temblando: ¿y por qué no predicas? Pues estoy en la cárcel, hermano. Pero mira qué bello. Estos hermanos tan libres,
Hay un terrible terremoto, hermano. No es un temblor, la traducción es terremoto. Quiere decir que habla de movimiento oscilatorio y trepidatorio con destrozos, hermano. No un temblorcito, un terremoto. El prisionero llega y se va a matar con su espada. Tiene buena razón, porque las leyes romanas, a los guardias que perdían prisioneros era la pena de muerte. Y la pena de muerte comenzaba por los látigos, los azotes. Entonces él dijo, mejor me mato. Pero proclamó a gran voz diciendo, Pablo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Pablo, ¿qué es lo que hizo? Se despoja a sí mismo, a pesar de su dolor, a pesar de que las rejas se abren, él dice, quiero escapar, pero él no valoró más su vida que la salvación de las personas. Y él le dijo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Probablemente todos los presos en el momento de calamidad pasa lo que pasa con los niños. Los niños se sienten grandes de pronto, ¿verdad? Los hijos, ya soy grande, papá, no te metas conmigo. Pero en un momento de peligro el hijo corre. Bigotón grandote, pero corre con el papá. Ayúdame, papi, ayúdame. Es muy probable que los presos que están aquí encarcelados escuchen a estos hombres pelados, hermanos. Pelados a rapa de todo su cuerpo, cantando alabanzas. Y ven este terremoto. Y los ven a ellos gozándose, viendo el terremoto de Dios que Dios está enviando, con gozo, viendo que las cadenas se caen. Vamos con ellos. De tal forma que el comentario dice que aparentemente todos los encarcelados fueron con Pablo y con Silas a que los cuidaran. ¿Y sabes qué, hermano? Hubiera sido muy fácil para Pablo y para Silas organizarse con esos presos y decirles, vámonos, un meeting y vamos a huir, pensando que Dios proveyó esa salida misteriosa de la cárcel. Pero para ellos las vidas de los demás eran más importantes que su propia libertad y su comodidad. Esto es fácil, hablando del evangelismo, que es la obra de Pablo en esta misión. ¿Aún te importa más tu vida que la vida de los demás? ¿Aún crees que Dios obra a través de tu vida para salvación de los demás? Qué belleza es la obra de Dios hecha en los creyentes verdaderos, hermanos. No podemos exigir más a alguien que no tiene lo que necesita para estar en el Señor. Pero aquellos que ya lo tienen y no lo entienden, este tipo de historias son para nosotros, para podernos fortalecer, hermanos. Pablo y Silas no escapan. ¿Y sabes qué están mostrando también, aparte de amor por las almas, hermanos? Están mostrando discernimiento. Las circunstancias decían, escapen, pero el amor les decía, quédense aquí por el bien de esa alma. Ellos no se guiaban por las circunstancias, hermanos, sino por el amor que les provocaban las almas. Qué bello saber que tu vida, mi amado hermano, que eres creyente, tu vida, hermana, no está dependiendo de un hilo. Que tu vida y la mía no dependen del viento ni de la marea. No cambiará, hermano, nada de lo que Dios ya escribió si nos enfermamos o si empobrecemos. Nuestra vida depende del Dios soberano que ya ha escrito cada paso que nosotros demos en nuestra existencia. Qué bendición que las cosas no pasan por accidente. Y volteamos y decimos, ¿y Dios qué pasó? Íbamos muy bien. Sino que todo lo que acontezca en tu vida, cualquier hecho, cualquier circunstancia, por muy terrible que sea, es parte del escrito santo de Dios. Y en todo Él está el control. Y ojo, y en todo quiere Él ser glorificado, y en todo Él quiere salvar. Podríamos resumir lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Escúchame bien, dar gloria a Dios y predicar el Evangelio. Dar gloria a Dios en todo y predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Lo demás viene por añadidura. Lo demás lo pondrá el Señor. Si no tenemos estas dos partes, hermanos, como lo máximo, la primera, dar gloria a Dios, pues fracasaremos constantemente, estaremos en amargura, hermanos, fácilmente rompiéndonos, fácilmente volviendo atrás, fácilmente desanimados, desesperados. Muy mal, hermano, muy mal. Tu vida, la de tu familia y la de la iglesia que te rodea. Muy mal. Muy mal. Aunque estés en necesidad, si tú no sirves ahora que no tienes nada, tampoco servirás teniendo todo. Y viceversa. ¿Qué es lo que sucedió aquí, hermanos, para terminar? Esto es tan dramático, hermanos, como suena. Pablo y Silas, ahí están, hermanos, movidos por amor, ven el milagro de Dios, saben que pueden salir en libertad, pero ven a todos aquellos que los vieron
que de inmediato, porque son inteligentes, hermanos, la gente es inteligente, ve a una persona que habla y vive lo que habla y dice, yo le creo, yo le creo, yo quiero seguirlo, yo lo creo, yo lo creo, yo le creo, yo lo creo. Si únicamente ven palabras, la gente no cree. La gente no es tonta, hermano. Más tonto es el que cree que los demás son tontos y él no. Nos conocemos por lo que hacemos, no por lo que hablamos. Y estos hermanos son un gran ejemplo. Yo creo que también iría corriendo a Pablo y a Silas. ¿Y sabes qué haría también? Me le postraba, hermano, ahí. Ahí me postraba y decía, por favor, dime, ¿a quién sirves? Dime a quién sirves. Veo tu amor, veo el perdón. Probablemente ellos oraban por la salvación de los guardias que los estaban atormentando previamente antes de llegar ahí. Probablemente ellos estaban pidiendo por todos los perdidos que estaban ahí. Señor, tú has traído salvación a pecadores como nosotros. Probablemente aquí hay asesinos, ladrones, violadores, Señor. Pero dale salvación, Cristo. Ellos están escuchando y están viendo. Y en el momento de la prueba, cuando las palabras pueden caerse por falta de amor y por falta de preservarlas, ellos las vieron más alto. En la actitud, en la obra de ellos. Y ellos fueron a sus pies, como este guardia. Probablemente aquellos que honraron a estos hombres fueron ejemplos para que el guardia supiera qué hacer cuando él llegó ahí, hermanos. Imagínate saber cuando Pablo le dijo, no te asustes, todos estamos aquí, no te quites la vida, y el guardia decir, pero yo te acabo de azotar. Estamos aquí para que estés bien. Es lo que sucede con nuestro precioso Salvador. El Señor nos dice, les amo, he dado mi vida por ustedes, he muerto por ustedes de la peor forma y mi sangre los ha lavado de toda inmundicia. Tú estabas en prostitución, pero yo pagué tu castigo. Tú eras homosexual, pero yo pagué como si fuera homosexual. Tú eras un hombre fornicario, adicto a la pornografía, yo pagué como si fuera él. Tú eras un iracundo, odioso, pendenciero, ladrón, violador, secuestrador, pero yo te he amado, no atentes más en contra de tu vida, yo he dado mi vida por ti. Y el que es salvo dice, pero acabo de pecar. Sí, pero yo ya he muerto. Pablo está diciendo lo mismo. ¿Por qué a Pablo no le importa su vida, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Pablo ya ha muerto. Por eso él ya no busca satisfacción para su propia vida. Porque Pablo ya ha muerto. ¿Y sabes quién también? Silas ya ha muerto. ¿Sabes quién también? Timoteo ya murió. Se dejó hacer la circuncisión sin anestesia, hermanos. Esto es de locos para los que ya murieron antes. Porque ya han muerto. ¿Y por qué han muerto? Porque su vida está escondida en Dios, por Cristo. Porque sus tiempos ya no son para ellos, son para la alabanza de Dios, para la extensión del reino. Porque ni aun sus propios cuerpos y sus dolores les roban su atención, que únicamente es para Cristo. Y lo más precioso de esto, que si nosotros alabamos a Pablo y a Silas como los dignos de honra, gloria y alabanza, estamos equivocados. Ellos podían hacer esto porque el Dios de Israel estaba con ellos. Porque Cristo les compró. ¿Y sabes qué quiere decir, mi amado? Que tú y yo podemos no hacer lo mismo. Probablemente no nos azoten, hermanos. No echemos fuera demonios todos y esas cosas. Pero lo que sí podemos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo y santo, que es agradable a Dios, porque es lo racional. Que tú y yo podemos estar frente al pecado y podemos evadirlo, correr y recordar que Cristo lo aborrece y que Cristo lo llevó en la cruz y que soy libre, hermano, aunque esté encarcelado como Pablo y como Silas. Aunque la enfermedad, la pobreza, el padecimiento me tenga como con un cepo, yo con todo y cepo y collar de metal atado con cadenas, yo puedo seguir cantando alabanzas, orando y haciendo la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en mí. Y porque Cristo hace esas obras para mostrar su gloria a los demás. Porque el propósito nuestro es ese, que los demás vean a Cristo en nosotros y que crean que Dios el Padre envió al Hijo a la tierra. Gloria a Dios por todo esto, hermanos. El
Los versículos siguientes pues nos hablan del fruto del que gozaron Pablo y los hermanos viendo la conversión de este carcelero, por lo que se habló y lo que experimentó. Vamos a orar, hermanos, ponernos en pie para también celebrar la cena del Señor. Oh Señor, te pedimos, mi Señor, que tus palabras sean trayendo, Señor, lo necesario a cada uno de nosotros. Este gozo en Pablo y Silas es el gozo que cada uno de nosotros desea en su alma experimentar. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos. Qué grato es saber que tú obras a través de los tuyos. Que tú, Señor amado, eres exaltado a través de la obra de tus santos. Y que tú, mi Dios, salvas multitudes conforme a tu voluntad a través de tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia en esta tierra, en este tiempo, a huir, Señor amado, a huir del conformismo, a huir de la confusión, como si tú hubieses cambiado, como si no fueras el mismo, cuando el problema radica en los hombres. Ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Señor, y gozar, mi Dios amado, en plenitud de tu control, de tu dominio en nuestras vidas. Danos el deseo ferviente, mi Dios, de alabarte en todo tiempo. Hay algunos entre nosotros que en medio de la tormenta, Señor, se detienen. Piensan en Egipto. Recuerda, Señor, que toda tormenta es enviada por ti, que toda prueba es parte de tu propósito y que las pruebas en nosotros, amado Señor, producen todo lo contrario a lo que producen en aquellos que no son tuyos. Oh Señor, recuérdanos que tú estás al control de todas las cosas y que hay un amor grande que aún se introduce en la cárcel más fría y solitaria. Que hay un amor tan grande para nosotros que aún en el peor de los dolores, tú estás ahí con nosotros padeciendo. Ayúdanos a no menospreciar las riquezas de tu benignidad, de tu paciencia, de tu longanimidad. Ayúdanos a no ignorar que tu benignidad nos guía siempre a la confianza como al arrepentimiento. Ayúdanos a recordar, Señor, que estás al control y así ser pacientes. Ser pacientes para recordar que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos en la prueba para intentar salir de ella como si ese fuera el propósito, Señor. Y aún más líbranos de creer tal cosa. Tú eres digno de que nuestras vidas sean entregadas a ti como sacrificio vivo. Si nos olvidamos de la esperanza, Señor, dejaremos de esperar y la paciencia se agotará. Ayúdanos a saber cuán amado soy, cuán perdonado he sido y cuánta necesidad hay allá afuera, Señor, para los perdidos. En el nombre de Jesús, Señor. Exáltate, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Hoy te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, no permitas que el enemigo quite la semilla que hoy se ha sembrado. Yo sé que has obrado ya en aquellos que tienen oídos para oír. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.